Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo y a todo lugar donde Dios permita que llegue esta enseñanza. Con todo mi corazón le deseo que esta bendita palabra pueda llegar a su corazón para que pueda abrir los ojos en estos últimos tiempos y pueda tener el entendimiento para huir de la ira venidera a todos los que hemos recibido este llamamiento y este pacto, y pueda ser en estos últimos tiempos frutos de arrepentimiento genuino, frutos que nos pide nuestro Señor Jesucristo, quitando el velo al pueblo de Dios. Benditos hermanos y benditas hermanas, la bendita palabra nos está dando a conocer cómo reconocer a un verdadero siervo, cuáles son los requisitos que Dios pide, cómo reconocer si un cristiano está en la verdad, cuál es el fruto, cuál es el camino, cuáles son los caminos de la vida cotidiana del verdadero camino de Cristo Jesús. Así que nosotros en las enseñanzas número 57 vimos 2 de Corintios 12, parte del 11, viendo el fruto de un verdadero apóstol, de un verdadero siervo de Dios. Y continuemos, bendito pueblo de Dios, me pongo a sus pies, le doy gracias a Dios por el privilegio de tener un bendito día más, de poder exponer su bendita palabra. Entonces abramos nuestras benditas Biblias, si son tan amables, siempre con Biblia en mano, en 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, por favor, benditos hermanos. Bien. Dice la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Primeramente dice un verdadero representante, y los verdaderos representantes somos nada más ni nada menos que colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador, bendito siervo? Un colaborador es el que pone su cuerpo en ofrenda, como Cristo Jesús dijo: heme aquí, Señor, yo voy. De igual manera, así como está escrito: heme aquí, Señor, yo voy. Un colaborador es aquel que quiere colaborar, que quiere ayudar sin tener un pago, sin pensar en dinero, sin pensar en nada, sino colaborar para ayudar en el negocio del Padre. Poner su cuerpo como ofrenda por fe, porque el premio va a ser allá arriba, aunque ya aquí tenemos un premio muy grande, que es el perdón de los pecados y es la presencia de Dios y es el campo que nos dejó. Pero más sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros seamos ofrendas gratas ante Dios, que nadie sea obligado a dar la palabra. Colaboradores es aquel que alza la mano y dice: yo quiero dejar mi vida, yo quiero dejarlo todo, Señor, yo quiero colaborar, yo quiero ser una ayuda para ti. Y esto debe de ser de corazón por medio del Espíritu Santo. Así que dice: como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces, otro versículo más, bendito pueblo de Dios, para todos aquellos que predican que la salvación no se pierde. Yo quiero decirle que la gracia que recibimos, el poder de Dios, lo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo en este nuevo pacto, que precisamente recuerde, bendito pueblo de Dios, que en el primer pacto la carne era débil, no pudo hacer los mandamientos de Dios, por eso fueron tantos sacrificios, tantas ofrendas, tanto derrame de sangre, mas ahora el Cordero, el sacrificio que vino a quitar el pecado, el mundo, es para que la potencia y el poder que actuó en Jesucristo, que es la gracia y es Dios con nosotros, no hayamos recibido ese poder en vano, porque recibirlo en vano es bajarme de la cruz, regresar al mundo y practicar el pecado.
Estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia y va a ser en vano, y voy a hacer en vano el sacrificio de Cristo y lo que me trajo. Entonces, no hacerlo en vano es dejarme moldear, dejarme discipular y el día de mañana ser luz a las naciones, ser sal a las naciones, llevar el Evangelio, trabajar en la obra de Dios. Entonces, eso no es hacer vana la gracia. Y dice aquí en el versículo 2, porque dice Dios, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y dice Dios, mira, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo que todavía no viene Cristo a juzgar, en tiempo que todavía está la sangre de Cristo, la misericordia y el Evangelio, en tiempo aceptable, en tiempo de socorro, que es desde que vino nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Así que benditos hermanos, si Dios nos está hablando día con día por medio de los verdaderos profetas, sea por medio de mío o de cualquier otro, es porque Dios todavía tiene misericordia, todavía puede estar usted en tiempo aceptable, en tiempo de socorro, para no hacer vana la gracia, para no hacer vano la presencia de Dios. Dice, fíjese bien, porque en tiempo de salvación te he socorrido, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser juzgados siempre con los ministros que en su momento nos mandó Dios y con las enseñanzas. Todo aquel que ha escuchado la verdad y la ha rechazado, bueno, Dios va a decir, en tiempo aceptable te mandé mi palabra, te amé, no creíste, ese es tu problema. Pero si usted, bendito hermano y bendita hermana, está todavía amándole a Dios y todavía en estos últimos tiempos se está permitiendo en pocos lugares una sana doctrina, pues todavía es tiempo de socorro, todavía es tiempo para abrir los ojos. Dice en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahora, aquí empezamos a ver los requisitos. Aquí empezamos a ver nuevamente cuáles son los requisitos y cuál es el fruto que debe de tener un representante que enseña la palabra de Dios. Primera dice que a ninguno, nosotros no damos a ninguno ocasión de tropiezo. ¿Qué es esto? Que el representante debe de predicar la palabra con ejemplo, no con pecado, para que las ovejitas no vayan a tropezar y digan, ay, pues si el pastor puede hacer esto y el pastor trabaja y el pastor hace esto, pues yo también lo puedo hacer y nosotros no estamos para hacer piedras de tropiezo, sino para quitar toda piedra de tropiezo, porque el tropiezo es pecado. De hecho, hay un versículo bíblico para ustedes, bendito hermano, bendito consiervo, si es que usted enseña la palabra. Y hay un versículo para mí en donde dijo Cristo, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños, más le valiera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar que hacer tropezar a cualquiera de estos niños. Entonces, nosotros, los verdaderos siervos de Dios, puestos por Dios, estamos con la fe y el poder de Dios para no practicar el pecado, para ser seres espirituales y para, con ejemplo, predicar la palabra, porque si yo no predico con ejemplo, entonces me vuelvo un prevaricador, como los fariseos, como los saduceos, que ellos ponían cargas, pero no las querían llevar. Así que aquí está el título, aquí está el diploma, aquí está la verdadera cobertura, como yo le he dicho en enseñanzas pasadas, bendito hermano, aquí está, que un representante no puede dar motivo para hacer piedra de tropiezo. Recuerde que ya estudiamos, benditos hermanos, en Timoteo, en Tito, que un obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa, que tenga buen testimonio de los de afuera.
Entonces, hemos visto con muchas citas bíblicas para que no dude usted ni un momento en la bendita palabra que tenemos y que en todas las enseñanzas hemos utilizado siempre la bendita boca de Dios. Entonces, mire, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y claro, para que mi ministerio pues no sea vituperado por las ovejas de decir, y mira el pastor, ¿verdad? Y mira él sí, para que no sea vituperado y tengamos siempre nosotros como ministros el poner el ejemplo para darle ánimo a la oveja, para que pueda la oveja que sí se pueden hacer los mandamientos de Dios conforme a la fe y conforme nos lo dejó Cristo. Pero ¿qué dice la bendita palabra en los evangelios? ¿Qué dice Dios? Ustedes son causa de que mi nombre sea vituperado, porque ustedes cristianos con sus hechos vituperan el nombre de Dios. Y dice también, benditos hermanos y benditas hermanas, en las epístolas de Pedro, que si nosotros con nuestra conducta, con el evangelio, no podemos ganar a las ovejas, las ganemos con nuestra conducta y con la manera de conducirnos todos los días. Dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice el 4, antes bien, nos recomendamos en paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Lo que acabamos de ver en los capítulos 10, 11 y 12 de Corintios, lo volvemos a ver. ¿Cuál es mi diploma? ¿Cuál es su diploma? ¿Cuáles son las cartas de recomendación? Porque aquí dice, y está hablando de recomendación. Aquí está hablando, antes nos recomendamos, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, bendito pueblo de Dios, no yo, sino la palabra de Dios, les recomienda a un ministro que tenga este fruto, porque esa es su cobertura, ese es su diploma. Fíjese bien, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia primero. Esto quiere decir, bendito hermano, si usted está en una congregación en donde su representante le pueda dedicar 4 o 5 o 6 horas diarias para que usted en 4 o 5 años o 6 años tenga un crecimiento espiritual y le tenga paciencia, no dejándole practicar el pecado, sino paciencia en su crecimiento espiritual. Voy a poner algunos ejemplos para que usted pueda entender, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como padre y mi esposa, joven yo, joven mi esposa, ¿verdad? No es que sea joven, estoy poniendo un ejemplo. Tenemos nuestro primer hijo. Bien, empieza a llorar, pide leche cada hora, se despierta en la noche, pues mi esposa tiene que tener paciencia, le tengo que ayudar a mi esposa a cambiarle el pañal mientras esté chiquito, ¿verdad? A estarlo amamantando, a estarlo cuidando y a tener paciencia hasta que tenga 2 o 3 años y empiece a ir al baño solito y empiece a pedir comida. Y ahí sigo teniendo paciencia de alimentarlo, de enseñarle a caminar, de empezarle a enseñar las cosas. Luego crece y le voy a tener paciencia para que aprenda a leer, etcétera, 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 hermano, hasta que crezca. Entonces, esa es la cobertura de un verdadero representante, ese es el fruto del Espíritu Santo, esa es la presencia de Dios en un verdadero representante. Que disipule todos los días, que tenga paciencia con las ovejitas. En tribulaciones, también, este es otro fruto, porque recuerde que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y siempre que un verdadero siervo guarda la palabra y está en la cruz de Cristo, tenemos tribulación, tenemos ataque, como nuestro Señor Jesucristo, por amar y por predicar la verdad, en todo momento lo rodeaban, en todo momento lo acechaban los opositores y los que eran hijos del diablo, y en todo momento lo querían matar, en todo momento estaba en tribulación. De igual manera, bendito pueblo de Dios, un verdadero siervo de Dios,
que tiene el Espíritu Santo y que está predicando la verdad, en todo momento está en tribulación. El mundo nos aborrece, tenemos también un opositor que son los hijos del diablo y tenemos mucha oposición en tribulaciones. Dice aquí, en necesidades. Ah, caray. Pues sí, ya lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? Hoy los verdaderos los representantes de Satanás, pues no tienen necesidad de nada, ¿verdad? No tienen necesidad de comida, no tienen necesidad para llevar el evangelio, no tienen necesidad de ropa. Recuerde que vimos, ¿verdad? Apóstol Pablo a veces desnudo, a veces con hambre, con necesidades. Ya lo vimos, ¿verdad? Benditos hermanos, que Pablo decía, y cuando yo tuve necesidad, a nadie fui gravoso de ustedes, corintios. Antes los hermanos de Macedonia cubrieron mis necesidades. Entonces, yo le he dado testimonio también y le di testimonio para la gloria de Dios, bendito hermano y bendita hermana, no para gloria mía, de lo que un verdadero representante padece, ¿verdad? Y usted va a decir, pero ¿cómo es que Dios lo deja así? ¿Cómo es que Dios le permite estar en necesidad? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo, ayer veíamos que le daba gracias a Dios por estas situaciones, porque cuando esto se presenta, entonces mi oración, entonces viene la pobreza, entonces viene la necesidad, viene la mansedumbre, viene el humillarme ante Dios para que me dé su diestra y para que me fortalezca. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y así Dios nos ha permitido que mientras estemos en este cuerpo humano, aprendamos a pedirle, aprendamos a rogarle, aprendamos a pedirle poder. Y por eso es que Él nos está dando una forma, ¿verdad? Porque si yo tuviera dinero y no tuviera tribulación como los grandes apóstoles y falsos apóstoles, que ni siquiera oran ni desgarran porque no tienen necesidad, pero algún día van a estar en el lago de fuego. Entonces, estamos en manos de Dios y este es un fruto que tiene un verdadero representante según la palabra de Dios. Dice, en necesidades y en angustias. Angustias, ya lo vimos, ¿verdad? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y a Eva, sus sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La angustia de un verdadero representante es estar en todo momento cuidando a las ovejas, que no vayan a ser arrebatadas. La angustia es ver a una ovejita muerta que Satanás se la haya llevado. Entonces, ese es el fruto de un verdadero representante de Dios. Dice, en azotes, como ya lo estamos concordando con los capítulos que vimos en la enseñanza 57 y 56, que estos hombres eran azotados y que hoy espiritualmente, benditos hermanos y benditas hermanas, ya vimos cuáles son los azotes en la carne, el estar padeciendo, el estar diciendo no, en que los perros lleguen como vimos la parábola de Lázaro y el rico, a lamber las llagas, como Job también estuvo con una llaga desde la cabeza hasta los pies. Recuerde que la Biblia es profética, todo tiene simbolismo para representar a los verdaderos representantes que Dios ha escogido. ¿Cuál es el fruto que deben de tener? Entonces dice, ¿verdad? En cárceles, porque vimos que estos hombres por predicar, y hoy también en China, por ejemplo, están encarcelando a los que predican la verdad. Hay lugares hasta donde los decapitan. Hoy, en fecha, usted lo debe de saber como cristiano. A mí me ha tocado estar en un país más tranquilo, pero bueno, si estuviera en otro lugar, en cárceles. Y yo ya hubiera estado en cárcel también por estar predicando la verdad. En cárceles, en tumultos, porque así como Cristo Jesús tuvo en tumultos y lo buscaban y lo seguían tumultos para señalarlo y para quererle quitar la vida, de igual manera uno de los tumultos, por ejemplo, que Pablo tuvo fue en Éfeso, ¿verdad? Donde se adoraba a la Diana, la gran diosa de los efesios, cuando un tumulto lo sacó y lo apedró y lo mataron, porque Dios lo resucitó, ¿verdad? Un tumulto, en tumultos, por predicar la palabra de Dios, por predicar la verdad. Dice, en trabajos, y lo veíamos la vez pasada, estamos repitiendo un poquito,
pero es diferente este capítulo. En trabajos ya le he dicho, ¿verdad? La obra de Dios, preparar temas, llevarlos, el Evangelio, estar en un lugar, estar en otro lugar, eso es un verdadero siervo de Dios. Ahora, muchos le van a decir, ese es el cristianismo primitivo. Permítame, pero Dios no es ningún primitivo, no ofenda a Dios, bendito hermano, porque la palabra está viva y no pasará ninguna coma, ninguna tilde sin que se haya cumplido todo esto, porque mientras esté vigente la misericordia de Dios y en tiempo te he oído y en tiempo te he socorrido, la palabra está viva, no es prehistórica. Hay de los pastores que dicen cristianismo prehistórico porque les va a callar la boca a Dios algún día en el lago de fuego. Arrepiéntanse. La palabra está viva, bendito hermano, y la palabra, si Dios la está permitiendo el día de hoy y está en su bendita boca, es para usted el día de hoy, ya no para los contemporáneos que estuvieron en aquel entonces. En desvelos, ¿verdad? Porque ya le he dicho, un verdadero siervo de Dios se desvela muchas veces preparando un tema, se desvela porque hay alguna necesidad, se desvela porque hay un telefonazo, venga a imponer manos, mi hijo está mal, venga a orar en desvelos, ¿verdad? Para llegar a alguna parte. Hoy los falsos duermen sus horas, todavía tienen tiempo de trabajar en sus empresas, de trabajar en sus changarros, de trabajar en sus negocios, ¿verdad? Todavía tienen tiempo. Entonces, vamos viendo la comparativa, benditos hermanos y bendito pueblo de Dios. En trabajos, en desvelos, en ayunos. Y también, muchas veces, este hombre no tenía tiempo de comer porque predicaba y llegaban otros, como hay una cita bíblica que usted va a recordar. Hay una cita bíblica en donde Jesús, cansado y con hambre, iba con sus discípulos y pasando del otro lado para comer y para descansar, vio a ovejas sin pastor, tuvo misericordia y se quedó a predicarles la palabra también. Así que muchas veces un verdadero representante no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para desayunar. Muchas veces cuando hay hambre, pues ese es el fruto, que hoy no moleste a mi apóstol, está con su familia, está comiendo, no lo moleste, está en el hotel, todavía no se levanta. Entonces, vamos viendo, hermano y hermana, la diferencia. Ojalá Dios, si usted tiene un corazón sincero y le ruega a Dios encontrar un verdadero siervo como estos, pues Dios lo va a bendecir. De hecho, estas enseñanzas las vamos a cerrar con un capítulo de Proverbios que habla cuál debe de ser el fruto de la iglesia el día de hoy. No me voy a adelantar, pero con eso se va a cerrar. Dice entonces, fíjese bien, dice en el 6, en pureza, o sea, sin pecado, sin mancha. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros no damos ocasión de tropezo a nadie. Nosotros predicamos la palabra con ejemplo. Pureza es hacer todos los mandamientos y estar practicando todos los mandamientos de Dios día con día, sin dejarlo de hacer un solo día. En ciencia, también en conocimiento de la bendita palabra de Dios, porque hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero escriba, un verdadero sabio debe de tener en su corazón tesoro antiguo y tesoro nuevo, que en todo momento debe de estar presto para enseñar la palabra y para dejar satisfechas a las ovejitas. En longanimidad. Longanimidad es que a pesar de la oposición y a pesar de los ataques, uno siga teniendo el ánimo para seguir predicando y para seguir teniendo ese fruto de amar a las ovejas. Como dice una alabanza, ¿verdad? Ay, cómo me ha costado estos últimos tiempos seguir adelante. Ay, cómo me ha costado, bendito Señor, guardar mi corazón. Pero dice más adelante
que si no fuera por su gracia, ya no cantaríamos, que si no fuera por su poder, ya no tendríamos ánimo. La alabanza lo dice más adelante a los que lo han escuchado. Entonces, bendito pueblo de Dios, fíjese nada más, longanimidad es que a pesar de la angustia, a pesar de las hambres, a pesar del trabajo, a pesar de la oposición, uno siga teniendo el ánimo por medio de Dios para seguir adelante. Y de veras, bendito pueblo de Dios, a mí me da mucha tristeza porque si usted se da cuenta, al principio de la enseñanza número 1 y número 2, se puso unas alabanzas al final y también en otra prédica no hace mucho puso una alabanza. ¿Y qué cree? Me llevé la gran tristeza de que estos tienen derechos de autor hoy, los cristianos, que deberían de haber presentado gratuitamente el Evangelio y gratuitamente las alabanzas. Hoy es una porquería la Iglesia de Cristo, pero algún día usted, pastor, si me está escuchando, y usted que está cobrando por las alabanzas, se va a ir al lago de fuego. Arrepiéntase, porque han hecho mercadería de las cosas de Dios. Así que estas enseñanzas, benditas hermanas y benditos hermanos, ustedes las pueden compartir, es gratuita. Yo no voy a poner nunca derechos de autor, jamás. Usted puede compartirlas, usted puede llevarlas a donde quiera. Y hay de usted que si Dios le dio el don de la música y el don de la alabanza, usted la cobre, porque yo no puedo meter ayuda para mí y ayuda de la iglesia de hoy, porque me llamaron la atención en YouTube, porque tienen derechos de autor y se autodominan cristianos el día de hoy. Es triste, benditos hermanos, pero así está la apostasía, así está la iglesia de hoy. Entonces, seguimos. Dice, en longanimidad, en bondad. Y recuerde, bondad. Alguna ocasión a Cristo se le acercaban y le decían, maestro bueno, dice, nunca, no llames bueno, solamente uno bueno hay. Y si uno es bondadoso y puede ser bueno y hacer buenas obras, es porque tiene la presencia, es porque tiene el diploma, es porque tiene el sello, es porque tiene a Dios adentro. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, este es el fruto que debe de tener una persona que tenga a Dios adentro y que Dios pueda ser un embajador, que pueda ser un reconciliador por medio de ese embajador. Dice, en el Espíritu Santo, ahí está, en el Espíritu Santo, porque este es el fruto de Dios, en amor sincero. Y cuando dice amor sincero, pues obviamente es porque también hay amor hipócrita, como ya lo hemos visto. Como ya hemos visto, como Cristo Jesús les llamaba hipócritas, y también Pablo a estos grandes apóstoles, hipócritas hijos del diablo. Porque fingían tener un amor o fingen tener un amor por usted, pero recuerde que el amor sincero, y no se lo olvide, bendito pueblo de Dios, es dar mi vida por usted, por Dios y por Cristo que es usted. Es dar mi vida, es decirle, heme aquí, a mí me encuentras desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Pero si está dormido, no importa. Si hay una necesidad, despiérteme. Usted me encuentra todos los días porque soy un sirviente de mi Señor Jesucristo y precisamente he dejado todo mi egocentrismo, he dejado todo el mundo para poderle dar un amor sincero. Ahí está, amor sincero. Y también el amor sincero es no ir a engañar a mi esposo con el otro señor en las concupiscencias de mi carne y ser sincero a Cristo Jesús. Dice en el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Otro fruto que debe de tener un representante. Palabras de verdad. Recuerde lo que vimos al principio en estas enseñanzas, antes de empezar, que si uno hable conforme a las palabras que están escritas en este libro, que son palabras de verdad. Que si alguno ministra, ministre conforme al poder y la presencia de Dios. Entonces, todo ministro que dé palabra tiene que ser con la bendita Biblia, pero hoy les aburre. Hoy la gente que peca va a una congregación donde le abran la Biblia como aquí le estamos abriendo en estos
en estas enseñanzas, y no nada más en estas enseñanzas, porque a mí me toca todos los días al rato dar palabra otras 2 horas, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? A las ovejitas que están, y en todo momento, así como se enseña con la bendita palabra de verdad, en todas maneras, siempre se utiliza la bendita palabra de Dios. Como lo estamos viendo, versículo tras versículo, palabra de verdad, que es otra manifestación, porque hoy los falsos tuercen las escrituras, utilizan 1 o 2 versículos para aventarse toda la hora sin estar hablando consecutivamente y estar deshebrando versículo tras versículo. Entonces dice, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, en cada versículo, aunque sea repetitivo. En poder de Dios es cuando hay manifestación de conversión en una ovejita, de una vieja a una nueva criatura. En poder es cuando el representante sabe que tiene a Dios, cuando Dios puede darle alas y puede estar en la cruz y puede ser una persona espiritual. Entonces estamos nosotros sabiendo que hay un poder, y Pablo lo tenía porque había conversión. Entonces, en poder, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y las armas de las que aquí está hablando, como yo le había dicho anteriormente en las enseñanzas pasadas, es que tenemos una lucha contra un ser que bíblicamente está descrito en Job como el Leviatán, donde ninguna arma humana, ni nuclear, ni hecha por el hombre, aún con la tecnología que hay el día de hoy, puede matar a Satanás o a sus demonios. Ahora, el arma que Cristo Jesús nos deja es la única espada que puede matar a Satanás. Y esa espada es la verdad, es la palabra que me dio mandamiento para ser justo, para estar en justicia, para no pecar, y entonces Satanás no me puede tocar, porque las armas son la justicia. Fíjese lo que está diciendo aquí en el 7. En poder con armas de justicia, porque mientras usted no peque, tiene la espada. Mientras usted no peque, tiene la palabra para callar boca de leones, para callar a impíos, para callar a inicuos, para callar toda altivez y todo lo que se levanta contra el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las armas son de justicia y a diestra y a siniestra. Esto quiere decir a todos los que nos acechan, sea a la derecha o sea a la izquierda, tenemos las armas para que no nos sorprenda nadie y para que esta arma que Cristo Jesús nos ha delegado los mate y no prosperen las armas de ellos, que es la mentira, que es la espada de Satanás contra la justicia. Entonces, es otro elemento, otra comparativa que debe de tener un ministro, la justicia, el no pecar. Dice en el versículo 8, nosotros andamos por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Y mire, aquí está, desde aquel entonces, a un verdadero siervo, que era Pablo, le decían que engañaba, lo deshonraban, algunos lo honraban, como también, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? A veces a mí, por ejemplo, en la mayoría de las congregaciones, hoy les aplauden los 4,000 o los 5,000 y mi pastor, no toque a mi pastor, y los tienen por honra todos, pero por deshonra a los falsos casi no los tienen, pero a los verdaderos, algunos poquitos nos tienen por honra y otros por deshonra. Dice, fíjese bien, por mala fama y otros por buena fama. Unos nos dicen que tenemos demonios, que no tenemos cobertura, que estamos mal, que nosotros mismos nos pusimos, bueno, por mala fama. Otros nos consideran por buena fama, pero fíjense bien lo que dice, como engañadores, porque muchos dicen que engañamos, que no tenemos la verdad, pero veraces.
Amén. Gloria a Dios. Pero con la verdad. Entonces, este es un fruto que también nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener los que guardáramos su bendita palabra, ¿verdad? Porque Él dijo que nos iban a vituperar, Él nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer, Él nos dijo que nos iban a perseguir a todos los que hemos guardado en la cobertura que es la presencia de Dios y es la justicia. Recuerde, y le vuelvo a repetir en cada enseñanza, bendito pueblo de Dios, que muchos hipócritas hablan de una cobertura de una iglesia y de un hombre. No, no hay cobertura que la presencia de Dios en su vida, y para tener esa cobertura hay que respetar el pacto, hay que ser fieles, hay que estar en la cruz, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, para que podamos tener todas estas bendiciones y todo este fruto que estamos viendo que debe de tener un verdadero representante de Dios. Dice en el 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Ok. ¿Desconocidos? Sí, sí. A mí, por ejemplo, cristianamente, yo le digo, a mí no me reconocen como una iglesia, porque como no hice y destruí mi diploma y nunca fui a meter mis papeles para que me reconocieran como una institución cristiana, porque si yo hubiera ido por apoyado con la cobertura de Fundación Emanuel, a enseñar que terminé un discipulado y a enseñar mi diploma y a enseñar, y entonces hubiera podido tener por el gobierno un reconocimiento para que en esta congregación tuviera un reconocimiento y me reconociera el hombre como una iglesia cristiana. Pero bendito y alabado sea Dios, soy desconocido. Bendito y alabado sea Dios. Soy desconocido, hermano, para muchos. Por eso, desde la enseñanza 1, le dije a los pocos que me conocen, pero para la mayoría soy desconocido. Y voy a seguir siendo desconocido por mucho tiempo, porque yo no me voy a dejar dar gloria ni fama. Pero mire, como desconocidos, pero conocidos. Porque a mí, al que me interesa que me conozca, es Dios y su Hijo, no el ser humano. Que Dios me conozca, que conozca el fruto, que conozca que estoy en la cruz, que conozca el amor sincero para gloria, por la gloria que me ha dado y para gloria de Él. Entonces, a mí no me importa, ¿verdad? Y un verdadero representante no le importa que las ovejitas lo reconozcan como pastor, que no le importa que en la calle le digan pastor. No, esto no, no le importa un verdadero siervo de Dios, no se molesta por eso. Somos desconocidos, pero conocidos por Dios. Dice, como moribundos, mas he aquí que vivimos otra vez. La gente nos toma como moribundos. Mira, pobre, ese que va a ser apóstol, con hambres, con necesidades, con pruebas. Mira, está sufriendo. No, no, pare de sufrir, pare de sufrir. Usted es hijo de Dios. Un siervo no debe de sufrir, debe de ser rico, debe de ser millonario. Ok, ok. Estos están como dioses ahorita, ¿verdad? Como el rico, ¿verdad? Ahí están como el que vestía color púrpura. Pero ¿cómo estaba el mendigo? Como moribundo. Entonces, así nos tienen los que verdaderamente somos siervos de Dios, por las pruebas que estamos pasando, por estar en manos del alfarero. Así nos tienen como moribundos. Alabado sea Dios. Ojalá, ojalá, bendito hermano y bendita hermana, le crea a Dios. Porque la palabra no es mía, la palabra es de Dios. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. ¿Sí? Como dice Pablo, ¿verdad? Porque la locura de la cruz y de la predicación es locura para los que se pierden, pero para nosotros que hemos creído en esta locura es poder de Dios y es vida. Los otros están muertos, pero vivimos como castigados, porque así nos toma la gente, como a Cristo Jesús le decían, va, si es hijo de Dios que se baje de la cruz. Si es hijo de Dios, ¿por qué lo latiguean? Si es hijo de Dios, ¿por qué? Claro, los pecadores que no pueden ver y que son ciegos, eso es lo que piensan. Yo aquí he tenido algunas pruebas, ¿verdad? De salud, y la gente piensa que estoy pecando. Otros cristianos piensan que por lo que estoy pasando, estoy. Pero nos tienen como castigados, pero no estamos castigados, hermanos, ¿verdad?
como castigados, mas no estamos muertos. Para ellos están castigados. Pero ¿sabe qué? El pecado paga un salario de la muerte. A mí lo que me importa es la vida. Ellos nos tienen como que estamos castigados. Míralo, ya ves cómo no es verdadero pastor. Mira, si fuera un verdadero pastor o un verdadero representante, no estaría así, no tuviera una hija así, no tuviera un hijo así, etcétera, hermano y hermana. Entonces, pero estamos con vida, no muertos. Dice en el 10, como entristecidos, porque sí, efectivamente, Jesús dijo que el que no padeciera juntamente con él no iba a entrar al reino de los cielos. Sí, muchas veces estamos entristecidos por la apostasía, entristecidos por los hermanos y las hermanas que mueren, sí, mas siempre gozosos, porque el consolador, por eso se llama el divino consolador, porque precisamente para poder enfrentar la vida y el pacto que nuestro Dios nos dejó establecidos y para poder caminar contra tanta adversidad y tanta tristeza, debe de haber un consolador que es Dios, que a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, su presencia nos tiene con gozo para seguir adelante. Recuerde la palabra longanimidad. Longanimidad es que a pesar de la adversidad, a pesar de lo que ocurre, tengamos el ánimo y el consuelo para seguir adelante. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y sí, porque recuerde, yo le recuerdo, ¿verdad? Un verdadero representante de Dios, conste que se lo digo y le puedo yo ampliar, no tiene dinero en el banco, no tiene residencias, no tiene carros, ¿sí? Es gente humilde, es gente que vive al día. Yo, por ejemplo, su servidor, vivo al día. No tengo dinero ahorrado, no tengo asegurado mi futuro. Como recuerde también una parábola, un ejemplo que nos pone Cristo de aquel rico que tenía ya sus graneros llenos y que decía, todavía mi alma no descansa hasta tener más. Voy a quitar estos graneros y voy a hacerlos más grandes para que mi alma tenga reposo, ¿verdad? Y cuando lo hizo, se oyó una voz del cielo que dijo, necio, esta misma noche te vengo a pedir cuentas. Pedro, cuando iba caminando era un apóstol, un mendigo que le pedía una monedita de plata, de oro o un denario, dijo Pedro, volteame a ver a los ojos. Aquel pensó que le iba a dar algo y le dijo, no tengo oro ni plata. Y no le dijo, ¿cómo que tu apóstol? ¿Cómo que pobre? ¿Cómo que no tienes oro ni plata? Pero lo que tengo te doy. Levántate y camina y lo enriqueció más con el poder de Dios que si le hubiera dado 20 centenarios de oro en ese momento. Porque él pudo caminar y él pudo ver. Así también, ¿verdad? Nosotros como pobres, míralo, ¿a poco crees que va a ser hijo de Dios? Ve el carro que tiene y si es que tiene carro, ¿eh? Y mira cómo viste y mira cómo... No, hombre, mamá, no, hombre, hermano, no, hombre, hermanitos, ese no es de Dios. Pero mire, como pobres, ¿sí? Pero enriqueciendo a muchos. También en Apocalipsis lea el mensaje a las iglesias. ¿Qué le dice a una? Yo sé que tú eres pobre, pero tú eres rico. Entre paréntesis, pero tú eres rico. Rico en lo que los ricos del mundo no pueden ver las riquezas que nosotros tenemos, que la mayor riqueza es tener a Dios adentro y esta sabiduría. Amén. Esto es la cobertura, bendito hermano. Esta es la verdad. Así debe de ser un representante. Estas son las características que la palabra de Dios nos enseña. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora dice, como no teniendo nada, ¿verdad? Muchos no tenían casas, muchos no tenían propiedades, no tenían bienes, pero poseyéndolo todo, hablando de la mesa de Satanás y de la mesa de Cristo, de lo espiritual y de lo terrenal. Porque lo que me trajo Cristo, estoy rico, estoy lleno, que son cosas espirituales. Palabra de Dios. Prosigamos, benditos hermanos y hermanas. Vamos, por favor, a Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13.
Palabra de Dios, benditos hermanos. Vamos a leer del 1 al 13, dice en el 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Voy a explicar bien la parábola. Miren, el reino de los cielos es semejante. Semejante es que pone una parábola a 10 vírgenes. El número 10 tiene simbolismo. Yo y usted, bendito hermano, si se bautizó conforme al Evangelio de Cristo Jesús, en el momento que usted se bautizó, fue virgen espiritualmente hablando, ¿verdad? Se le puso un vestido blanco y se le quitó todo el pecado. Bíblicamente las vírgenes son a los que se les perdonó el pecado y a los que nacimos nuevamente y a los que tuvimos un crecimiento espiritual. Entonces, mire, que tomaron sus lámparas. ¿Qué es tomar mi lámpara? Ah, bien, tomé la luz, tomé el Espíritu Santo en el bautizo, lo tomé, gloria a Dios, ya soy virgen, lo tomé. Y luego, ¿qué hice? Fíjese bien, ponga atención. Salieron, la palabra salir. ¿Recuerda qué significa la palabra éxodo? Significa salida. ¿De dónde salió ese pueblo? De Egipto, de Faraón, de los duros trabajos, de la esclavitud. De igual manera, cuando usted se bautiza, sale del mundo, sale de esa mesa de Satanás, sale de la esclavitud, sale de esos duros trabajos que Dios dio al hombre y que ese trabajo da cardos y espinos. Sale de ese duro trabajo y es transportado al desierto, a una vida espiritual. Ahora, aquí ya está hablando de gente que lo hizo con fe. Salieron porque yo le digo algo, si uno no sale del mundo, no va a poder recibir al esposo. Porque recibir al esposo es cuando venga. Eso es recibir al esposo. Pero Cristo Jesús viene por segunda vez. Usted lo debe de saber, bendito pueblo de Dios. Pero esta segunda vez que viene no tiene ninguna relación con la primera. La primera no vino a juzgar, vino a salvar. Esta vez no viene a salvar. Esta vez viene a acabar con la iniquidad, con la impiedad. Esta vez viene a acabar con todo. Entonces, fíjese bien, por eso yo le digo el día de hoy, salir es salir del mundo, tomar su cruz, lo que dijo Cristo Jesús. El que no toma su cruz, y la cruz representa precisamente salir del mundo, y me sigue todos los días, el que haya su vida la perderá. Recuerde que ya vimos eso. Entonces, usted puede entender eso porque ya en enseñanzas pasadas hemos visto todo esto. Bueno, salieron a recibir. Y es una parábola de la iglesia, ¿eh? A ver, yo le vuelvo a repetir, vamos a ver si se pide la salvación o no. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. La palabra prudente significa que tiene inteligencia, que tiene la cabeza de Cristo. La insensatez es cuando se le quita la cabeza, cuando se le quita la inteligencia, cuando ya no comprenden la palabra. Pero mire, la insensatez viene por practicar el pecado y por no guardar el pacto, como ya lo vimos, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, nos está hablando Dios de un pacto de santidad, de un pacto de perfección, de un pacto de guardar toda su palabra. Y yo practico el pecado y empiezo a darle a mi carne, me vuelvo insensato. Y aquí vamos a ver cómo es mentira lo que predican muchos, que el espíritu le entristece a uno, que no se sale por completo. Aquí vamos a ver, porque la lámpara es su cuerpo y el aceite es el Espíritu Santo que alumbra su vida. Si es que tiene oídos, si es que entiende la palabra, porque si no, siga la torciendo y siga pecando. Dice entonces, fíjese bien, habían 5 y 5, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, como hoy está la iglesia. Pero hoy ya no es mitad y mitad, hoy es la mayoría. Bueno, las insensatas, tomando sus lámparas, fíjese bien, no tomaron consigo el aceite. El aceite bíblicamente, recuerde hermana y hermano, nosotros desde un principio, y usted lo debe de saber, que dicen Hebreos, que toda la palabra es espiritual, que todos los términos que Dios utiliza en animales, en cosas, es para representar espiritualidad el día de hoy. Entonces, el aceite representa el Espíritu Santo. Y en aquel entonces, en los tiempos de Cristo, se usaba un aceite que era flamable, ¿verdad? Que como el petróleo se utilizó mucho tiempo aquí en México, no sé si en otros países, como combustible para prender lámparas antes de que hubiera electricidad. Recuerde que en esos tiempos no había electricidad. Entonces, el aceite, ¿verdad? Representa el Espíritu Santo. Porque recuerde que desde el Antiguo Testamento, los que eran ungidos con aceite en la cabeza, ¿verdad? Y por las barbas de Aarón también eran ungidos. Así también la palabra ungido significa Cristo o cristiano. Porque todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo se significa cristiano pequeño ungido. El que ha recibido el aceite y claro, que Dios me alumbra. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No apaguéis, recuerden Tesalonicenses dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo, no lo apaguen. Ahora fíjense bien, las insensatas no tomaron consigo el aceite porque el pecado paga un salario y es que se salga el Espíritu Santo y me quedo ciego. Me quedo sin el Espíritu. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, la vasija es su cuerpo humano, juntamente con sus lámparas. Juntamente. O sea, las prudentes son hoy los cristianos que temen, los cristianos que no practican el pecado, los cristianos que saben que el pecado paga un salario y es la muerte y que me entran tinieblas, los que comprenden la palabra, los que no tuercen las escrituras, los que le creen a Cristo Jesús. Entonces, estos son los prudentes, los que temen, los que no están practicando el pecado, los que salieron y ya no regresan al mundo. Ahora dice, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, quiero, hermano y hermana, ser muy explícito en esto porque la palabra es profética, ¿sí? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de 4 vigilias, que la vigilia representan las 12 horas en el reloj que nosotros tenemos dividido entre 4. En el Antiguo Testamento, a las 6 de la tarde se acaba el día y a las 6 con un segundo empieza el día siguiente. Esto quiere decir que hoy lunes, ¿verdad? A las 6 de la tarde para los judíos se termina el día y el martes empieza a las 6 con un segundo. Entonces, la primer vigilia para los judíos era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12, 3 por cada, a 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ahora, en esto hay muchísima enseñanza porque la bendita palabra de Dios nos enseña que en estos tiempos la noche ya está muy avanzada. La noche ya está, de hecho nos enseña que estamos en la cuarta vigilia. O sea, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, porque cuando venga Cristo es el amanecer. Bíblicamente, la segunda llegada de Jesucristo se acabó la noche, porque viene a reprimir a Satanás, a encadenarlo y a encarcelarlo. Se acabaron las tinieblas, se acabaron las noches. Pero mire cuánta enseñanza hay en la Biblia. Yo hago un resumen, no con versículos, pero todo esto que le estoy diciendo está en la Biblia. Usted lo debe de saber. Recuerde que la palabra es para el pueblo de Dios,
para los ministros y para los que tienen un tiempo. Entonces, cuando nos habla de apostasía, nos habla la palabra de Dios que somos atalayas, que somos vigilantes. Dice que no nos durmamos, dice velar. La palabra de Dios muchas veces toca la palabra velar y no se duerman, velar y no se duerman. Como cuando Cristo Jesús iba a ir a la cruz, recuerde que los párpados de los discípulos, cuando se les pidió que oraran, estaban cansados porque era de noche y estaban cerrándose. ¿Y qué dijo Cristo? ¿No han podido velar conmigo? ¿No han podido velar conmigo? Ya proféticamente profetizando estos tiempos. Ahora yo le digo, un guardia, un atalaya, un vigilante que lo contrata un señor de 6 de la tarde a 9 está platicando, está viendo la tele, está tomando su cafecito, ¿verdad? De 9 a 12 sigue cotorreando, sigue jajaja. De 12 a 3 empieza a ver el horario, empieza un poquito como, ay, se empieza a llorar los ojos, pero de 3 a 6 de la mañana empiezan a cabecear. Yo aquí en México, bendito hermano y bendita hermana, bueno, en las calles o en la calle donde mis padres me crearon, pues en esa calle se puso una caseta mucho tiempo de vigilancia, ¿verdad? Y yo cuando andaba en el mundo que no era cristiano, llegaba a las 4 de la mañana con mis amigos y encontraba al policía durmiendo, ¿verdad? A las 5 de la mañana. De igual hoy, bíblicamente estamos en una cuarta vigilia, la noche está avanzada y la mayoría de los atalayas, la mayoría de los vigilantes, la mayoría de los que contrató Cristo están sin luz, están cabeceando, están dormidos. Y recuerde que la palabra de Dios dice que estemos velando porque Cristo Jesús no sabemos a qué hora va a venir y que va a venir como ladrón. Y es una parábola. Porque el ladrón entra cuando alguien está dormido, le roba todas sus pertenencias y cuando se despierta no se dio cuenta por el sueño profundo. Así van a haber muchos cristianos que cuando Cristo Jesús venga estén dormidos profundamente y se queden sin saber que vino Cristo Jesús. Entonces, yo le hago un resumen rápidamente para que pueda entender. Tardándose el esposo, porque muchos dicen que ya tardó, ya se les hizo pesada la noche. Como cuando llega a las 3 de la mañana que dice la atalaya, ¡uy, qué pesado ya es! Uy, que a las 3 de la mañana, a las 4 se le hace pesado, ya se tardó el amanecer, ya se tardó para que venga el otro policía o el otro atalaya. Ok, cabecearon. Y a la medianoche, que la medianoche no es a las 12, recuerde que ya le dije cuál es el calendario de verdadero de la Biblia. La medianoche sería de 3 a 6 de la mañana y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Recuerde que hace rato estábamos viendo, ¿verdad? Que mientras haya socorro, que mientras estemos a tiempo, que estamos en tiempo aceptable, escuchemos. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? En estos tiempos ya se está escuchando, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, prepárense, salgan a recibirlo, salgan del mundo, salgan porque Cristo Jesús si lo encuentra en el mundo, no lo va a recibir, salgan a recibirlo, salgan. Eso, la palabra, salir, salir a recibirle. Entonces, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las sensatas, aunque tenían luz, pusieron más empeño, abundaron más en buenas obras, abundaron más, limpiaron. Cuando ellas por fe creyeron que el esposo ya estaba aquí a las puertas, fueron sensatas, ¿verdad? Limpiaron sus lámparas, las arreglaron, porque Cristo Jesús viene por una esposa limpia, por una virgen, como dijo Pablo, porque yo los celo con celo de Dios para presentarlos como una virgen limpia, una virgen sin mancha, una virgen que Cristo Jesús los recibe y los puede llevar a las bodas del Cordero. Entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Y precisamente, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, así están hoy en las iglesias
las vírgenes insensatas. Pastor, imponga manos, lléneme del Espíritu, y ahí los tiene volteándose, y sé lleno, y ya recibiste el Espíritu, y ya recibiste. Y en vez de limpiar sus lámparas, y en vez de ponerse en acción, y en vez de arrepentirse, están pidiendo aceite. Están pidiendo aceite. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, el aceite no se pide, el aceite se guarda. El Espíritu Santo se guarda, no se entristece. El no apaguen el Espíritu, eso ya depende de usted. Porque el Espíritu Santo le fue dado en el bautizo. Yo no puedo pedirle a ningún insensato que me dé de su aceite, porque eso no es bíblico. El único que puede dar el aceite es Dios. ¿No hemos terminado esta parábola, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos. Se ha acabado la hora. Yo deseo de todo corazón, mañana lo vamos a proseguir. Aquí subrayo, aquí nos quedamos en el 8. Si Dios me lo permite, en la enseñanza número 59, seguiremos la bendita palabra de Dios. Por lo pronto, yo le deseo que esta bendita palabra llegue a su corazón y que la gracia y la paz se queden con usted y con todo aquel que escuche esta bendita palabra. Amén.